Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos sintonizan a través de Estudio Humanitatis Radio en nuestra página de Facebook y a quienes nos escuchan a través de Seno Radio. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Agradecemos a todas las personas que le han dado like a nuestra página, que nos están siguiendo y también a quienes se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por compartir nuestros contenidos. Estamos transmitiendo en vivo desde Alma del Mundo Café, Centro Cultural, para que en un momento que tengan chance se den la vuelta a disfrutar un buen café y otros productos orgánicos. El día de hoy tenemos un programa muy especial con un invitado también muy especial, a quien agradecemos el favor de su presencia y que presentaremos más adelante. También pues agradezco la presencia de Rogelio Guzmán, que nos está apoyando esta vez en controles, y va un saludo a Alejandro Gómez, donde quiera que se encuentre. Él está en una experiencia de peregrinaje a propósito de estos días que se aproximan de Semana Santa. Él es fotógrafo, entonces va a documentar la experiencia cultural de la peregrinación a Talpa. Y pues bueno, para empezar nuestro programa tenemos dos eventos culturales, dos anuncios culturales. Uno de ellos pues es invitarlos a la exposición Contenedor, Ducto, Refugio, Víscera, Hogar y Superficie, Cuerpo. Es una exposición que se presenta en el Museo del Instituto Cultural Cabañas. Está abierta desde el 11 de marzo y hasta el 19 de abril del presente año, y lo encontrarán en el Circuito Norte, salas 11 y 12. Es una exposición a cargo de la curadora Laura Bordes, y pues es una exposición colectiva con distintos artistas, hombres y mujeres. Y también pues en ese mismo espacio, en el Instituto Cultural Cabañas, se presenta la exposición Las cosas cuando nadie las ve. Esta está a cargo de la artista Alicia Yanegui. Está desde el 10 de enero hasta el 19 de abril también del presente año. Esta está en Circuito Sur, sala 13. Y la curadora es Lorena Peña Brito. Sin duda, dos exposiciones que vale la pena asistir. Y a propósito de nuestro tema del día de hoy sobre literatura, horror y estética en el siglo XXI, recordamos a Edgar Allan Poe, un personaje sin duda decisivo en la historia de la literatura y también importante en el contexto de la literatura de horror, de suspenso. Él nació en 1809, murió alrededor de 1849, escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, reconocido como uno de los maestros universales del relato corto. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror y considerado el inventor del relato detectivesco. Pues quien no recuerda obras de este autor como El corazón delator, El escarabajo de oro, El gato negro, la narración de Arthur Gordon Pym, y mi preferida era La caída de la casa Usher. Ese era mi relato favorito de este autor. Y bueno, para hablar de este tema sobre la estética del horror en el siglo XXI, tengo el honor de presentar a Rubén Gil Hernández Silva. Él es originario de Jalapa, Veracruz, es maestro en literatura hispanoamericana por la Universidad de Guanajuato, es profesor adscrito a los departamentos de estudios literarios y de letras de la Universidad de Guadalajara, donde imparte clases en las licenciaturas de escritura creativa y letras hispánicas, perdón. Ha coordinado libros como Geminario, muestra poética de estudiantes de escritura creativa, Este miedo que me aplasta, que es una muestra de literatura de horror escrita por jóvenes creadores, y Zurita, una cartografía poética editada por Colofón y Universidad de Guanajuato en el 2018. Le damos la más cordial bienvenida, maestro Rubén. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí platicando con ustedes de algo que me fascina, evidentemente, y por eso decidí estudiarlo en el doctorado, que es el horror, ¿no? Pues, muchísimas gracias. Un tema sin duda interesante, y porque además, pues bueno, ya nos dirá usted si es un género o no, pero es un tema en la literatura que está moviendo mucho, me imagino. Y bueno, también ya extrañábamos temas literarios, temas que tuvieran que ver con literatura, porque bueno, Estudio Humanitatis Radio es para la divulgación de las humanidades en lo general.
Sí. Para empezar, ¿nos podría platicar así como de entrada una aproximación básica a qué es el horror, en qué difiere del terror, si es que es algo diferente? Bien. Y también un poquito cómo surge esto, si es un género literario y cómo surge la literatura de horror. Bien, magnífico. Me gusta que, digamos, podamos partir de este aspecto, porque creo que es algo un tanto conflictivo y justamente como lo menciona, puede haber muchas personas que en algún momento se cuestionen si hay una distinción entre terror y horror, o si al momento de ver una película no saben exactamente a qué se están enfrentando en ese sentido. Y es algo que yo en lo personal también, a partir de la investigación que he estado realizando a lo largo de mis estudios, y principalmente desde mi, digamos, como obsesión o fascinación por estudiar y consumir el fenómeno, también me he enfrentado un poco, ¿no? Quizás puede ser un poco complicado definirlo justamente como género, ¿no? Sobre todo porque, digamos, tenemos muy cercano a nosotros la tradición de la cultura anglosajona, en donde vemos que hay una claridad muy marcada de personas que comenzaron a producir textos, o incluso desde lo cinematográfico, que quizás más adelante ojalá y podamos como involucrarnos un poquito en el tema, pero son creadores que desde un principio saben, o más que saben, toman la decisión autoral y creativa de enunciarse como productores de horror. Sin embargo, en ciertas tradiciones, quizás como justamente en Latinoamérica, no tenemos muy claro justamente si hay una tradición de horror, sobre todo desde los estudios formales, ¿no? De fenómenos como la literatura o el cine. En el siglo XX quizás no había autores que se pronunciaran tal cual como decir estoy produciendo horror, ¿no? Ya más adelante, en la segunda mitad del siglo XX, finales del XX, principios del XXI, hay estudios que sí se proponen hacer una como continuidad o entender justamente ciertas características de lo que se nombra como horror dentro de nuestra tradición, y vemos que muchísimas figuras que han sido como muy icónicas y que se han tomado como el canon de la producción en el cine o en la literatura, estuvieron experimentando con eso que llamamos horror. Al final de cuentas, puede ser muy subjetivo referirnos a este fenómeno como un género, sobre todo porque nos referimos a un fenómeno que es el de provocar un efecto físico, y eso tiende justamente a la subjetividad, porque estoy muy seguro de que lo que quizás a ustedes les pueda generar una reacción desagradable, repulsiva, horrorosa, que les lleve al pánico, puede ser muy distinto a lo que a mí me puede provocar ello, ¿no? Por lo tanto, muchísimos productos artísticos o de entretenimiento podrían entrar dentro de esa misma clasificación. Por eso yo llegué, digamos, como a un terreno que me pareció ideal, que es un filósofo que siempre confundo con Lewis Carroll, pero es Noel Carroll, quien justamente desde la estética decide estudiar ese fenómeno de lo que es el horror, y me parece interesantísimo que lo aborda desde la estética, ¿no? Desde esta rama de la filosofía, y que no se propone necesariamente hablar de una cuestión genérica, sino de un fenómeno o un efecto estético, que me parece que es un efecto que se puede abordar sin importar realmente el género al que se considere cualquier tipo de productos, ¿no? Y entonces ahí me parece muy pertinente, y entiendo que sí, en Latinoamérica por supuesto que hay una tradición de ese tratamiento estético, en el que puede entrar José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, incluso Jorge Luis Borges, y que quizás pues no, por mucho tiempo no se consideró estudiarlos como horror, también porque se trataba quizás como si fuera algo menor, ¿no? Como un género menor, por el hecho de enfocarse justamente en la provocación, y que no se le vinculara un poco con ciertas profundidades estéticas o discursivas o sociales, etcétera, etcétera.
Y entonces se le ve, digamos, podría ser despectivo en su momento referirse a la tradición o a la producción que se estaba haciendo en ese momento como horror. Y eso, digamos, por una parte, en relación a lo que mencionaba sobre si lo podemos considerar como género o no, y por otro, lo del terror y el horror, que también puede ser sumamente conflictivo, y creo que es principalmente conflictivo por un fenómeno que se da en la traducción. Por ejemplo, recientemente compartiendo ahí con colegas en el Cooksh, estábamos discutiendo justamente que el concepto del language llega un momento en el que se traduce justamente como lenguaje o como lengua, y que en el español sí puede llegar a tener su diferenciación muy clara, y que en el momento de la traducción se vuelve un poco complicado y ya luego no se entiende exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Y creo que eso es lo que sucede con el horror, que hay un momento en el que se empieza a tomar como un concepto para difundir, promocionar, como una estrategia, digamos, de difusión, que se traduce lo que se llamaba en el inglés como horror, se traduce aquí como el terror. Estoy segurísimo de que ustedes han entablado una conversación con muchísimas personas y dicen: fui a ver una película de terror, y no hacen una distinción entre si tiene ciertas características o no. Y es totalmente práctico y común, y no le veo ningún problema en ese sentido. Creo que estamos muy acostumbrados a referirnos a eso, sea lo que sea, como terror, y está bien. Sin embargo, ya en la tradición lingüística sí podemos hacer una distinción entre lo que es el terror y lo que es el horror, y a lo que nos referimos generalmente como terror en el español, en otras tradiciones como en la anglosajona, estamos hablando de lo que ellos hablan como horror. Pero pues sí, no sé si ya... No, muy, muy claro, y sobre todo también me pareció que si pensamos más bien esto, el horror, como no tanto como un género, sino como un fenómeno que puede incluso hasta ser cultural, eso permite como cierta plasticidad de recurrir a él en distintos ámbitos. Creo que nos lo decía muy bien de entrada, y ojalá sí podamos al final, esperemos que sí, dedicarle unos minutos a hablar de el cine, por ejemplo, aunque de entrada pues empieza esto con la literatura, ¿no? Este movimiento. Una preguntita, porque al explorar un poco para preparar la entrevista, de repente nos apareció algunas fuentes que hacían derivar la literatura de horror de la literatura gótica. Claro. ¿A qué se refiere esto, y en qué medida la literatura de horror, que empieza precisamente con... ¿cómo es que empieza a partir de la literatura gótica? Bien, justamente digamos que hay ciertos tropos que definen perfectamente el fenómeno gótico como una tradición literaria que retomamos más adelante con ciertos autores que deciden de alguna manera recuperar esos conceptos, pero para enfocarse justamente en la construcción de un efecto. Digamos, de una manera simbólica, encontramos dentro de la tradición gótica ciertas características como los espacios en los que se ambientan estas historias, o la construcción de la otredad, ¿no? Tenemos grandes ejemplos, quizás como, no lo sé, el vampiro, ¿no? Que es un tropo justamente que se ha trabajado y creado a lo largo de la historia en muchísimos fenómenos, que justamente está presente dentro de la figura gótica y que representa no solamente una cuestión monstruosa, sino digamos como ciertos tópicos sociales a los que temíamos. Digamos, dependiendo desde dónde lo analicemos, pero la figura del vampiro podría representar por un momento el pánico social que había respecto a ciertas plagas o problemas de salud que se estaban propagando y que no había una explicación racional en su momento como para manifestar. Y luego llega Bram Stoker y hace su gran novela, que es Drácula, en donde no solamente puede estar implícito eso, sino que además hay un tratamiento del erotismo sumamente interesante, que quizás sí se ha hecho énfasis en algunos estudios,
que a mí me pareció, en el momento en el que lo leí siendo muy joven, muy interesante, que es ver esos rasgos como el tratamiento de lo homoerótico, en el momento en el que se me está yendo ahorita el nombre del prometido de Jonathan Harker, gracias. En el momento en el que Jonathan Harker queda ahí atrapado en el castillo, sí hay algo sumamente implícito allí de conquista, atracción, la misma actitud del vampiro tiene que ver con aspectos que evidentemente en su momento hablaban como de ciertas limitaciones morales que no se podían como tratar de manera tan explícita, que más adelante en una tradición entonces ya empiezan a recuperarse y tienen un nuevo tratamiento, ¿no? O sea, quizás ya de manera más explícita el simbolismo del monstruo se lleva a tratar a esos mismos problemas que tienen que ver con lo social o con los miedos de ciertos sujetos o las representaciones simbólicas de la opresión, etcétera, etcétera, que ya hay autores que deciden enunciarlo justamente como una construcción del horror, ¿no? E insisto, quizás dentro de Occidente lo más común es, dentro de la tradición anglosajona, identificarlo con figuras como Lovecraft, o como con Stephen King, ya más adelante, que ya ellos enuncian como estoy creando horror y es justamente por esto, pero viene, digamos, como si fuera el abuelito, ¿no? Del horror, la literatura gótica que empezó a hacer esta construcción como simbólica. Y bueno, el vampiro justamente tiene eso, ¿no? Por un lado, miedos o cosas que no podríamos explicar de una manera como muy racional o que no nos atrevíamos a enunciar de una manera como tan explícita. Y me refería como a lo homoerótico porque me llama mucho la atención cómo es que Bram Stoker puede llegar incluso a producir ensayos en contra de la homosexualidad o de alguna manera evidenciar que había algo allí de fondo que le estaba generando un conflicto y que está totalmente manifiesto en su obra literaria, ¿no? Y entonces sí, por eso es que de alguna manera vinculamos evidentemente como esta tradición y a veces se pierde un poco como la distinción histórica o temporal y evidentemente podemos leer a Drácula como una novela de horror o a Frankenstein y el moderno Prometeo como una novela de horror, porque justamente son como esos antecedentes. En fin, no sé si me desvié un poco. No, está muy bien y además creo que se pueden problematizar luego algunas cosas de lo que acaba de mencionar desde la perspectiva, por ejemplo, un tanto de quien escribe la obra, claro, pero también de quien la lee y cómo interpreta las imágenes, ¿no? Y también cómo en esto que nos comentaba de Bram Stoker, que esa novela es genial y ya cuando se ha llevado al cine con quién sabe cuántas producciones tan diversas, la última que pude ver, la de Francis Ford Coppola, pues bien, para mí fue una obra maestra, sí, una genialidad esa obra, y juega también ahí un poquito con la cuestión erótica, ¿no? Este productor. Volviendo un poco al origen de esta forma de literatura, en sus orígenes, sí. ¿Qué caracteriza estilísticamente hablando el horror? Es decir, porque uno piensa en el horror y piensa en monstruos, por ejemplo, en imágenes sangrientas, en generar miedo, temor en el espectador o en el lector, pero estilísticamente, ¿de qué echa mano el escritora que se dedica a escribir obras de horror como para generar precisamente ese efecto en el lector? Sí, yo justamente me he como afianzado demasiado de la propuesta de Carroll porque me parece lo más pertinente, sobre todo cuando entramos a una materia que puede ser sumamente ambigua y digamos que dependa mucho de la perspectiva de cada una de las personas que lo pueda producir. Pero lo que plantea Carroll es que justamente el horror es un efecto que se produce a partir de que en la composición estética o artística de un producto se involucran aspectos que tienen que ver no solamente con lo físico, sino también con lo moral, digamos con esos principios con los que categorizamos el universo.
entendemos lo que es estar vivo, por ejemplo, y entendemos perfectamente lo que es estar muerto. Y eso nos ayudó por muchísimo tiempo a sentir que entendíamos lo que es estar en el mundo y digamos, el proceso de la vida humana. También tenemos el blanco y tenemos en su oposición al negro, y eso nos ayuda a sentir que pues tenemos claridad de dos opuestos. Por otro lado tenemos el bien y tenemos el mal, y eso nos queda claro. O sea, una persona que siempre va a hacer el bien, su camino lo va a llevar al bien, y de lo que nos tenemos que alejar es totalmente del mal. Pero siempre hay un fenómeno, algo que vivimos en nuestra cotidianidad que nos hace entender que hay un punto intermedio entre estos dos fenómenos y que nos desestabiliza. Carroll, por ejemplo, valga la redundancia, pone un ejemplo que me parece muy afortunado, que tiene que ver justamente como con el desecho del cuerpo humano, ¿no? Las excreciones, la mucosa, que por un lado, o sea, nos termina generando una repulsión muy significativa, y creo que tiene que ver justamente, o bueno, es un poco la tesis que plantea Carroll, que se sabe que es parte de uno, que uno lo engendró, pero que ya no forma parte de uno, y que está allá afuera, y eso ya te descoloca, te hace sentir que no forma parte del otro, pero tampoco forma parte de ti, y por eso es que hay una repulsión o un desagrado en relación a ese fenómeno. Es decir, que si hay bases orgánicas. Ajá, exactamente. Sí, por supuesto. No solamente tiene que ver con lo social, lo simbólico, sino también con lo físico, con los principios naturales. Tenemos lo que es bestial, ¿no? Y que es completamente ajeno a lo humano, y la civilización y la perfección, la conducta. Y hay personas que quizás quedan medio en ese punto liminal, que no sabemos cómo acomodarlos, y ahí está la locura misma o ciertas conductas que nos generan esa incomodidad, y tratarlo justamente eso y explicitarlo y ponerlo como una problemática dentro de una narración nos puede llevar justamente al horror, y depende de la construcción de ese otro que lo observa y que lo experimenta de una manera que lo lleva a probar, manifestar esas cosas que relacionamos con el horror, ¿no? Por un lado, tiene que ver con lo físico, y lo principal sería la repulsión, ¿no? O el pánico, que ya se involucraría con otras ciertas emociones. Y luego, por completo, que eso sería como la mayor distinción entre lo que nosotros enunciamos como terror o horror, aquellas cosas que no entran dentro de nuestra conciencia de lo racional. ¿Cómo explico un fenómeno más allá de lo que mi universo, mi educación me ha permitido entender? Como cosas tan básicas como el horror a la oscuridad. Yo sé que las cosas no se alteran solamente por que haya luz o no haya luz, pero hay algo más que no puedo explicar, que no puedo poner en palabras, y mucho menos argumentar bajo cierta lógica para decir, por esto es que estoy seguro de que hay algo que tiene vida y que habita debajo de mi cama y que se va a manifestar en el momento en el que apagues la luz. No hay una explicación, y justamente a eso es a lo que podríamos aproximarnos cuando hablamos de horror. Y cuando una obra artística, estética, se aproxima a eso, es cuando estamos explorando lo que él llama más bien como efecto estético, que puede estar presente en muchísimos tipos de producciones, que no necesariamente se tienen que clasificar como horror, ¿no? Puede ser una gran comedia repleta de horror, o puede ser una enorme tragedia, que eso podemos ver desarrollado muchísimo en el siglo XXI, que está aproximándose al horror, pero no está hablando de una condición humana que es muy cercano a lo que pudo haber hecho Sófocles en su momento, ¿no? Entonces, sí, o sea, es muy interesante, y por eso mismo, y tan amplio, que no podríamos como clasificar o encerrar.
Bien. Bueno, se me ocurren dos cosas o tres tal vez, pero antes de continuar, para todas las personas que nos están ya sintonizando en Estudio Humanitatis Radio o que nos están escuchando a través de senoradio.fm, pues pueden dejar sus comentarios a través del chat en vivo de la página de Facebook en Estudio Humanitatis Radio. Si están viendo este video en las otras páginas donde se replique y quieren dejarle alguna pregunta, algún comentario, algún saludo a nuestro invitado, pásense a la página de Estudio Humanitatis Radio, porque si los dejan en las otras páginas no podemos verlos aquí directamente en el chat. Muy bien. Para continuar, bueno, me llamó la atención esto que comentaba sobre pues cómo se busca en la literatura de horror, o bueno, en las distintas producciones donde se implique o se use el horror, pues generar un efecto precisamente en el espectador. Pero de alguna manera eso también pone en juego la creatividad misma del escritor o del creador, del productor, para poder generar ese efecto, ¿no? Claro. Porque no cualquier narración o no cualquier descripción a lo mejor genera ese efecto. Bien. Y a propósito de ello, quería también preguntar si pudiéramos hablar, aunque ya me quedó muy claro que no es tan fácil como de definir si es género o no es género, pero si pudiera derivarse de él, o de este movimiento, como una especie de subgéneros, de tal manera que pudiéramos hablar de un horror paranormal, por ejemplo, Bien. del monstruo que vive debajo de mi cama o el monstruo en el armario, Sí. o si hubiera otras formas de horror, como el horror psicológico, perdón. El horror cósmico. El horror cósmico, claro. Un horror psicológico, a lo mejor donde se juega un poco con la expectativa, con el temor a lo que no puedo identificar incluso hasta de mí mismo, no sé. Bien. Sí, es que es tan complejo y lo abarca absolutamente todo que terminamos justamente haciendo tantas nomenclaturas para referir justo al horror cósmico, el horror corporal. Si quisiéramos, ahorita nos inventamos algo y creamos el horror líquido. O sea, es infinito, ¿no? Y por eso me parece como un tanto como... Sí, o sea, sin querer cuestionar o negar lo que muchas personas se han propuesto a realizar, pero me parece un poco estéril. A lo mejor ya mi calificativo ya puede ser un tanto negativo, pero querer como diferenciar, porque al final de cuentas pues todo lo abarca. Tiene que ver quizás un poco justo con esa característica de hacia dónde se está produciendo o se está dirigiendo el efecto del horror. En muchas ocasiones sabemos que los cuerpos tienen ciertos límites, y cuando el horror se atreve como a explorarlos más allá de aquello que no nos podemos imaginar que sea posible, entonces nos estamos acercando a un terreno del horror corporal que tan en boga está en los últimos años y que todo el mundo quiere hacer ahora horror corporal porque vieron que ya vende y que a mucha gente le interesa. Sin embargo, lo teníamos desde Carpenter en los 80. Vi hace poco de nuevo porque me fascinaba, la vi muy joven, pero vi In the Mouth of Madness, que es una gran como adaptación o interpretación un poco del universo de Lovecraft en la cinematografía, que es muy difícil adaptar a Lovecraft a un lenguaje audiovisual. Y siento que In the Mouth of Madness de John Carpenter lo logra de una manera muy, muy eficiente. Y ahí está el horror corporal, pero pues no era algo que estaba en tendencia. Y evidentemente Cronenberg, prácticamente toda su producción cinematográfica está totalmente explorando el fenómeno del horror corporal. Se acordarán de La Mosca, que es una cosa impresionante, y ahí vemos claramente la manifestación de un horror corporal, como un cuerpo humano está procesando la alimentación, haciendo ese vómito que se vuelve súper grotesco, y de repente la relación como erótica entre esta chica y esta persona que se está mutando y que es horrorosa, me parece fascinante. Pero bueno, al final de cuentas, todo tiene que ver con hacia dónde estamos llevando un poco el efecto estético del horror. Y como bien me gusta mucho la pregunta, porque al final de cuentas, ¿en qué lo sostenemos, ¿no? Si es tan subjetivo, por ejemplo, a mí me pueden parecer hermosas las arañas y las tarántulas me parecen
súper bonitas, y entiendo y respeto perfectamente que para muchas personas pueden ser muy repulsivas y que incluso les provoquen un pánico, ¿no? Tú dices, bueno, ¿cómo es que eso mismo que puede ser tan relativo puede entenderse como horror? Y ahí es el problema también como de la recepción un poco, porque muchísimas personas, y creo que ahí es en donde se cae la discusión cuando se generan ciertos productos y la gente dice, no, esto es una pésima película porque estaba esperando que me diera muchísimo miedo y no me dio nada de miedo. Porque no tiene que ver necesariamente con que sea algo universal. Creo que lo que los buenos creadores del horror han logrado es construir una lógica y una diégesis en la que el horror depende de los personajes que están inmersos en ese universo y entendemos el horror que esa persona está sintiendo y experimentando respecto a una araña o respecto a una botella de agua, porque está sumamente bien construido y terminamos entendiendo el pánico que esa persona está viviendo al momento de ver una botella, cómo le ponen una botella de agua en la mesa, y nos genera una incomodidad porque lo estamos viviendo a través de ese personaje y no nos está evocando algo directamente a nosotros. Esa empatía, digamos, es lo que permitiría poder evaluar de una manera más objetiva si se está logrando el efecto del horror que busca Carroll o no. Entonces, ha estado usted mencionando, maestro, un término pánico, que implica, que incluso refiere quizá al movimiento que Alejandro Jodorowsky hizo aquí en México en los 70s. Bien. Sobre este tipo de experiencias que eran horror, humor y simultaneidad. En ese sentido podría relacionarse con, sí habría una distinción entre lo que es netamente horroroso y lo que es algo ya pánico cerval. Lo refiero al término en estética de lo sublime, que no solamente implica lo hermoso, sino aquello que incluso nos aterroriza. ¿Habría algo sobre eso? Sí, por supuesto, porque hay una conciencia de lo que se quiere como provocar y que no solamente se relaciona con la belleza o esa visión como muchísimo más clásica de lo que es la exploración estética, sino querer llevar al espectador hacia cierto punto y a un punto que de alguna manera le permita expandir como su conciencia de la existencia a partir del fenómeno que se le está manifestando. Y creo que justamente lo que figuras como Jodorowsky ya ha entrado como la segunda mitad del 20, empiezan a querer como explorar, que tiene que ver incluso como con estas nuevas expresiones del arte que se dirigen directamente a la provocación. Y por eso pueden entrar perfectamente dentro de la clasificación del horror. Porque estamos concibiendo que la cinematografía está construyendo una historia de principio a fin y que se va a resolver, y que incluso el arte pertenece a un espacio concreto en donde tú entras o pagas una entradita, o tú sabes que esto es el espacio dedicado al arte y que aquí va a suceder arte. Lo que va a suceder allá afuera no lo sé. Y entonces todas estas como exploraciones estéticas y artísticas que quieren romper justamente intencionadamente con esa visión del arte, pues la provocación es incomodísima, ¿no? O sea, esto no tendría que estar pasando aquí, o no de esta forma, o no me tendría que llevar acá. O sea, el arte es bello, ¿no? Por principio el arte está lleno de eso que uno goza, ¿no? Y no necesariamente, o sea, creo que por eso, digamos, el siglo XX puede ser una gran puerta a explorar todas esas manifestaciones o concepciones de la conducta humana que se relacionan directamente con el arte, y que creo que en el siglo XXI ya terminan dando una apertura súper explícita de lo inmersos que estamos dentro de un sistema violento que todo el tiempo nos está bombardeando con el horror. O sea, el horror está en la manera en que nos vestimos, en que nos conducimos el uno con el otro, en la manera en que nos expresamos a través de las redes sociales, la manera en que nuestros gobernantes nos hablan directamente a nosotros. Ya no hay una conducta que se rija como por lo moral o por el bien, ¿no? Ya se ha corrompido todos esos grandes discursos que de alguna manera nos sostenían o nos hacían pensar que estábamos como un poco en paz,
y ahora estamos completamente bombardeados de violencia por todas partes. Y entonces, digamos, el arte, ¿qué puede hacer con ello? Uno podría decir, ya no necesito ver una película de horror, lo puedo leer abriendo un periódico en la mañana, ¿no? Pero creo que justamente por eso es tan importante el horror en estos momentos, porque nos abre la conciencia a cómo nos estamos deshumanizando y volviendo insensibles ante la violencia absoluta en la que estamos inmersos, ¿no? Aunque eso bien podría también llevar como una especie de increchendo precisamente en los grados de horror que habría que generar como para no deshumanizarnos. Es un tantito, sí, tal vez un poco como cuando nos habituamos a las bacterias que nos aquejan, por ejemplo, un cierto tipo de antibiótico. Ajá. Y hay que recurrir a un antibiótico cada vez de más amplio espectro. Sí. Y llegará un punto en que a lo mejor ni siquiera estas provocaciones estéticas sean tan suficientes como para generar en nosotros un choque. Y eso me llamaba mucho la atención la pregunta que hacía Rogelio Guzmán, sobre todo porque pues mucha gente piensa que necesariamente lo que es horrible, horroroso, no necesariamente es estético, ¿no? Que es algo, claro, como inmediatamente opuesto a lo estético, pero lo estético no necesariamente juega nada más con la pelota de lo bello. Y también pensaba un poco cuando citaba usted, por ejemplo, la película de La Mosca, ajá, que a mí me llamó mucho la atención cómo iba creciendo también esta especie como de suspenso que iba generando la transformación de este muchacho, no recuerdo el nombre del personaje, sí, no, yo tampoco, en Mosca, sí, hasta el punto en el que él mismo incluso siente horror, bueno, el personaje experimenta horror de sí mismo cuando vio en lo que se convirtió. Y el tratamiento a mí me parece fascinante de Cronenberg, porque pese a que estamos viendo lo que está viviendo el personaje y en lo que lo está, digamos, involucrando, la película es sumamente erótica. Y muchísimo de la cinematografía de Cronenberg es sumamente erótica, y el que te lleva a esos puntos que son tan ajenos, ¿no? Lo repulsivo y lo erótico, y lo digamos, amalgame de una manera tan interesante es lo que para mí lo hace un maestro del horror. Por supuesto que lo es, pero incluso en películas que hegemónicamente no se podrían concebir como horror, como puede ser Crash. No sé si llegaron a ver Crash, que es esta película sobre un sujeto que desarrolla una parafilia por los accidentes automovilísticos. Entonces solamente se excita a través de eso, ¿no? De accidentarse automovilísticamente. O no sé si llegaron a ver más bien la adaptación que hizo de esta obra de Bitnik, ahorita se me fue el nombre. No, más bien quizás sea como justo un antecedente a ellos. William Burroughs adaptó el almuerzo desnudo. Bueno, si no lo han visto, es una obra maestra, quizás es mi película favorita de Cronenberg. O bueno, no, sería muy ofensivo decir que es lo mejor, porque todo es magnífico, ¿no? Pero hay un momento en el que juega justamente con esa como homofobia, homoerotismo que cohabitaba a Burroughs, y su máquina de escribir se convierte en esta como insecto desagradable, y tiene como las alas de una cucaracha, y él está tecleando su máquina de escribir, y la cucaracha se abre y tiene una forma sumamente sugestiva de algo sexual, y justo es grotesco, y esa cosa que podría ser como genital, ahí empieza a hablarle. Ni siquiera quiero expresarme tanto con las manos, porque lo estoy haciendo muy explícito, pero es muy interesante que estamos entendiendo, digamos, como el inconsciente del personaje que está representando a Burroughs, y lo repulsivo que puede ser la imagen, ¿no? Pero que ahí está. Y ya, o sea, me metí tantísimo en Cronenberg que ya no me acuerdo de qué estábamos hablando. Simplemente el punto es técnico, quizá también de cómo un autor
puede incluir sus propios juicios de valor Bien. sobre ciertos temas y utilizar el horror para provocar el desagrado en el espectador y que el espectador pueda estar de acuerdo con su juicio de valor. ¿Puede llegar a suceder eso? Sí, no, por supuesto. De hecho, creo que una de las grandes figuras, y creo que me estoy alejando demasiado de la literatura y entrando demasiado en la cinematografía, pero ahorita lo recupero. Hay un autor que estoy seguro que quizás quienes estén oyendo esto lo conocerán muy bien, que es Robert Eggers, que ha hecho una serie de películas que son sumamente fascinantes y que el tratamiento del horror puede ser muy, muy sutil, ¿no? Tiene esta película que se llama The Northman, que está, digamos, recuperando el argumento de Hamlet, pero el tratamiento estético y la composición que le permite crear una narrativa es sumamente horrorosa y sumamente bella. También tiene esta película que es quizás la más popular, que se llama The Witch, en donde sale Black Phillip, que es una ovejita negra súper linda, pero es una película que no tiende a los tropos de los recursos audiovisuales para provocar horror, ¿no? Que es la alteración como del sonido, los claroscuros, etcétera, etcétera, sino que el horror está principalmente desarrollado a partir de el conflicto al que se está enfrentando su personaje, que tiene que ver con hasta qué punto yo puedo sostener mi realidad con base en lo que yo tengo de certezas que me está sucediendo, y hasta qué punto todo el mundo está en contra mío, ¿no? Y me está diciendo que yo soy la que tiene un cierto problema. Y eso es lo que le pasa a la protagonista, que termina cediendo ante digamos, las maneras de instigar que tiene Satán como para hacerla que se incorpore a un aquelarre, ¿no? Eso es interesantísimo, y uno vive y sufre el por qué esta persona, que era completamente inocente, está cediendo ante el mal. Pero por otro lado, el tratamiento estético es sumamente fascinante, porque no tiene que recurrir al jump scare para provocar horror, sino que una imagen completamente estética en donde una mujer está amamantando, y que podría ser un cuadro hermosísimo, en el contexto de la narración en el que se suscita, puede tener una implicación sumamente grotesca. Claro, que después vemos que es un cuervo el que se está acercando como al pecho para alimentarse, y entiendes, yo creo que la mayoría de las personas pueden entender como esos simbolismos y la representación de la naturaleza, como el mal, el instinto. Vemos cómo es que ya está amenazando Satanás a esta familia, ¿no? Y ahí vemos justo cómo es que esos principios que de una manera, en cuanto a composición, pueden ser sumamente perfectos y bellos, y que no requieren de una aceleración desbordada en la narrativa para lograr ese efecto, pueden llevarnos a entender el horror o comprender el horror, y de una manera muchísimo más sutil, que creo que es lo que me parece muy, muy interesante. Y ahora sí, recuperándolo para llevarlo un poco al terreno de lo literario, un ejercicio muy similar me he encontrado con la narrativa de Mariana Enríquez, o con esta ecuatoriana que se llama Mónica Ojeda, que también es sumamente popular, en donde los momentos de mayor violencia, sobre todo en una novela que me parece una obra maestra que se llama Nefando, en los momentos que están llenos de una acción sumamente violenta e inhumana que te rompe al momento de leerlo, lo construye con un lenguaje tan sutil y tan poético y tan bello, que te ayuda a poder como procesar eso y ser consciente de lo que estamos viviendo, ¿no? Y del proceso que la persona que incluso está sometiendo al otro a la violencia puede estar viviendo en el momento en el que lo está ejecutando. Y el que estés tan cercano al cuerpo de la persona que puede llevar a alguien más a ese grado de violencia es lo que te sacude, que no lo encontramos en los medios de comunicación o en las redes sociales o en la cotidianidad. Estamos enfrentados a un fenómeno violento y punto, se acabó. El tratamiento estético es lo que nos lleva un poco más a la reflexión y a realmente vivirlo un poco más en carne propia,
que se vuelve sumamente interesante y sobre todo, a mi parecer, necesario. En un momento en el que pues nos volvemos tan indistintos. Y considerando la dinámica, sobre todo, por ejemplo, de redes sociales, en las que la inmediatez, el fluir continuo de la información llega a generar tal desinterés que, aunque sea una imagen grotesca, horrible para visualizar, mucha gente más bien parece pues pasarla de lado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que busca es más bien la inmediatez y aquello que genere más bien pues cierto grado de placer, y el horror es precisamente jugar un poco con el displacer, con el disgusto, pero llevar a chocar precisamente a la persona con la realidad. Y estaba pensando mientras usted nos platicaba eso, bueno, para todas las personas que nos están sintonizando en Estudio Humanitatis Radio, que se acaban de conectar, estamos platicando con el maestro Rubén Gil Hernández. Él es doctorante en Humanidades en la Universidad de Guadalajara, profesor del Departamento de Letras de Escritura Creativa. Si quieren dejarle, algún mensaje, saludo, pregunta o comentario sobre el tema, la estética del horror en el siglo XXI, pueden hacerlo en el chat en vivo de Estudio Humanitatis Radio. Estaba pensando cómo en la literatura pues es más complicado o más profundo también el acercamiento al horror y a esta concientización que tal vez en el cine, porque en el cine entran muchos elementos de carácter visual, auditivo, y que van jugando un poco también con esta especie como de suspenso, al punto de pues generar un sobresalto, y ninguna película puede jugar tanto con esta cuestión del sobresalto, del susto, porque llega un punto en el que incluso uno mismo voy a usar la expresión, se anestesia. Tienen que estar bien cuidados, pero en la literatura sí tiene que ser más creativo, ¿no? El autor, la autora, para poder jugar un poco con esto. Sí, voy a intentar como sintetizar todo lo que se me vino en mente, ¿no? Pero estaba pensando justo en qué es lo que sucede en el siglo XXI, en el ámbito social, que nos lleva a un puerto completamente ajeno a la historia de la humanidad, ¿no? O sea, es algo completamente novedoso. Y creo que tiene que ver con cómo es que todos hemos tenido que construir un perfil público que se difunda de manera masiva, aunque el alcance pueda ser un tanto relativo. Esa conciencia de que tú no solamente estás cumpliendo una función dentro de la intimidad de los círculos sociales en los que te desenvuelves, sino que estás proyectando de manera pública, ¿no? Todos ya somos figuras públicas y eso creo que nos ha jugado muchísimo en contra. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, a partir de fenómenos como estas situaciones en las que queremos que se haga justicia social, justamente que le exigimos a la mayoría de las personas que se posicionen, que manifiesten justamente si están a favor o en contra de una situación, y sobre todo si eres una figura pública, ¿no? Veamos también cómo es que se ha construido como una suerte de quema de brujas entre las figuras públicas que no se posicionan ante ciertos fenómenos políticos, geopolíticos, etcétera. Se les exige, ¿no? E incluso se les trata de una manera sumamente violenta. Quiero que te pronuncies respecto a las condiciones que tienen ciertas poblaciones que han sido como oprimidas, y entiendo por completo que es una condición histórica y necesaria. No lo estoy cuestionando en ese sentido. Pero la conducta con la que nos dirigimos hacia ese otro y le pedimos que se manifieste es también muy violenta. Entonces, estamos pidiendo que se contrarreste la violencia con un acto sumamente violenta en la que te estoy exigiendo que salgas de manera pública y lo enuncies. Y creo que es lo que se ha dado muchísimo en el siglo XXI, a pesar de que hemos tenido una gran ola revolucionaria de feminismos y de manifiestos de comunidades oprimidas para que tengan un espacio dentro de lo público, que le exige justamente a las audiencias, más bien a los creadores, que se posicionen frente a una situación, ¿no? O sea, y creo que lamentablemente o de manera injusta se le exige más también a las mujeres, que digamos, para mí el siglo XXI es un siglo que se ha distinguido justamente por ser un siglo en el que se ha reivindicado la figura de la mujer dentro del espacio público, y eso es muy afortunado, pero también se les exige mucho más. Las
creativas que hacen una carrera dentro del cine o dentro de la literatura, pues se tienen que posicionar, no solamente tienen que producir y demostrar que soy una buena escritora, sino que soy una muy buena escritora que tiene algo que decir de manera social y política. Y lo que me ha interesado, bueno, eso ya de cajón, y eso les ha permitido de alguna manera que tengan una buena recepción masiva y que digan, bueno, sí vale la pena su producción porque justamente hay una evidencia ideológica en su obra. Y lo que me parece muy interesante sobre todo en el siglo XXI, donde se manifestó una gran ola de escritoras que empezaron a producir más horror, a diferencia del siglo XX, en donde la mayoría de las personas que lo producían eran hombres, que sí, de alguna manera, han tenido que ceder un poco a la tendencia y sí abordan ciertos temas que tienen que ver con género, con racialización, un poco incluso con una cuestión como de estratificación social. Sin embargo, lo que me parece fascinante, sobre todo de estas dos autoras que acabo de mencionar, que es Mariana Enríquez y Mónica Ojeda, es que sí se suman a ello, pero también lo cuestionan. Y creo que ese es un gran tratamiento que le están dando al horror y que hace que se diferencien. Que sí evidencian un conflicto social, pero también evidencian que todos formamos parte de ese mismo sistema de violencia. Incluso la misma protagonista que está sufriendo una situación sumamente injusta puede llegar a provocar un acto de violencia, y lo que está haciendo, y creo que eso es lo fascinante del horror, es no hay gente buena ni mala. O sea, el protagonista no es alguien en quien podemos confiar, y el villano tampoco es que sea tan villano. El villano también es víctima, y la víctima también es sumamente violenta. Y el que nos deje como, bueno, y entonces ¿en quién creo? ¿A quién le voy? ¿No? ¿A quién quiero que gane? Sí. El que no tengas eso claro te deja en un vacío que yo disfruto mucho al momento de leer. Y que observar, descubrir en la composición estética de esa narración me parece fascinante. Habrá producciones, creaciones literarias, producciones de cine que dejen al espectador como en esa ambivalencia, ¿no? Por supuesto. Que no haya un desenlace como tal, sino que el desenlace es la posibilidad de que algo quedó irresuelto. Sí. E incluso yo como espectador de cine en más de alguna ocasión, no recuerdo, soy muy malo para recordar películas y actores y personajes, pero yo en más de una ocasión también he salido del cine como con ese escozor de algo no quedó resuelto, claro, como sí sucede en otras producciones. Sí, y algo que me parece sumamente lamentable, que vive específicamente eso que llamamos horror, es que la gente denuestra a partir de que es que no hay un cierre, ¿no? O sea, no se resuelven las cosas. Pero justamente el que las cosas no se resuelven lo acerca más a la realidad, y es lo que lo vuelve más horroroso. O sea, ¿por qué no valoras justamente que te está poniendo en la cara eso que estás viviendo día con día, ¿no? Sí, porque la mayoría de las personas vamos al cine, no sé, como para escaparnos un poquito de la realidad, claro, y entrar en ese espacio en el que creamos imaginarios, formamos parte de ese imaginario y nos queremos olvidar del horror de la existencia. Sí, que ceder justamente a esa idea es participar de la opresión sistémica, de decir, o sea, tú estás produciendo, o sea, a ti te estamos explotando para que tengas tus 100 pesitos en la quincena que puedas gastar en el cine, o bueno, 100 me fui muy bajo, 500 también en el cine. Cinépolis no es nada, ¿no? Perdón, Gol, mil disculpas. Con mucho cariño, ojalá y patrocine Cinépolis a este programa. Sí. Pero, o sea, el pensar que tenemos que consumir arte o entretenimiento para olvidarnos de la realidad es dejarnos oprimir un poco más. O sea, ¿por qué no el que nos lleve a un plano del cuestionamiento y la reflexión? ¿Por qué no puede ser entretenido y fascinante? El que me deje inquieto y que no pueda dormir, para mí es ya cumplió, ¿no? Okay. Y en ese sentido, el horror trasciende incluso contextos culturales, es decir, claro, no necesariamente tengo que conocer el contexto del escritor, la escritora, sí, porque de alguna manera la literatura de horror me lleva a chocar con mi propia realidad y no tanto con la realidad del escritor o la escritora. O del personaje inmerso en esa realidad. Sí, por supuesto. Me acaba de pasar algo así impresionante. Se volvió una de mis películas favoritas de la historia de la cinematografía. Una película canadiense, si no me equivoco,
que se llama Red Rooms, Le Chambre Rouge. No sé cómo se tradujo, si son los cuartos rojos, pero búsquenla con las 3 posibilidades. Es totalmente canadiense, no sé lo que estoy diciendo, es canadiense. Uh-huh. Y yo me acerqué a ella como si fuera a hacer un thriller súper casual. Lo que está desarrollando es, se está llevando a cabo un juicio a una persona que se le adjudica el crimen de haber matado a 3 adolescentes de una manera completamente sádica y sumamente violenta. Y no es solamente eso, sino que forma parte de una red en la Deep Web, en donde se subastan los videos en los que se filma justamente la ejecución, ¿no? Uh-huh. Han encontrado 2 videos de las 3 personas desaparecidas y estamos siguiendo ese proceso de juicio a través de la perspectiva de una chica que está asistiendo, que no sabemos cuál es la relación que tiene con el caso, pero está asistiendo de manera religiosa a cada una de las sesiones. Es una modelo, una chava guapísima, muy exitosa, que vemos que tiene una relación muy rara con la realidad, porque casi no se relaciona con personas de manera física, pero sí a través del internet. Solamente sabemos que se dedica al modelaje y que está asistiendo constantemente a estos juicios. La última media hora, la manera en que se va resolviendo esta situación y en lo que te digamos, involucra sobre el consumo, la manera en que interactuamos socialmente, la manera en que nos permitimos liberar ciertas pulsiones, te lleva a un punto en el que yo estaba sumamente incómodo y horrorizado con saber que digamos, esto cohabita con nosotros y que estoy segurísimo de que no está tan lejano. O sea, sobre todo en tiempos de Epstein, no podemos quitar de lado que somos gente que tiende a una violencia completamente inhumana, y esa película sí me sacudió. No hay ninguna cosa que no se pueda explicar de manera más allá de lo racional. Es una cosa sumamente lógica, pero me sumió en una incomodidad y en una repulsión y en un miedo que pocas películas lo habían hecho, y me parece fascinante, y ojalá y tengan la oportunidad de verla. Casi no circuló en nuestro país, pero hay una especie como de restricción también para ciertas producciones que se pueden exhibir, sí, ¿no? Y sobre todo con la cuestión de... Desafortunadamente. Hasta censura. Sí. Censura, sí. O el tema de distribución, o sea, el mismo hecho de que digan, no somos un mercado para ello, ya limita el que circule en los cines de aquí, ¿no? Estamos ya casi a unos cuantos minutos de cerrar. Tristeza. Sí, desafortunadamente siempre que los temas todos los temas son bien interesantes. Nos ha tocado trabajar con temas muy ricos, pero siempre se nos va el tiempo. Sí. Nos quedan unos minutos. Una recomendación literaria para alguien que a lo mejor no conoce mucho de la literatura de horror, y bueno, ya nos hizo la recomendación cinematográfica, si la podemos localizar, pero al menos una recomendación literaria para acercarnos a la literatura de horror. Bien, muy bien. Bueno, yo siento que Mariana Enríquez ya es un fenómeno sumamente masivo y que todo el mundo está leyendo, y me da mucho gusto porque realmente es una gran escritora. Quizás de ella lo que podría sugerir, que puede ser como de lo menos popular de lo que ha escrito, es Bajar es lo peor, que es una novela que escribió en el 96, justo cuando estábamos a punto de entrar en el siglo XXI, que me fascina porque se ve la influencia de esa década de transición. Ella misma lo manifiesta en su prólogo de la última edición que escribió, que publicó con Anagrama, que tiene dos grandes influencias, ¿no? Una es la obra de Anne Rice, las crónicas vampíricas, y que está como abordando ese homoerotismo con sus personajes protagonistas, aunque no sea necesariamente vampírica la novela. Pero otra gran influencia, que para mí es una de las obras más hermosas y tristes que he visto en la vida, que es... ya se me olvidó, ¿puedes creerlo? Que tanto me gustó que ya se me olvidó.
pero es con River Phoenix y Keanu Reeves. My Own Private Idaho se llama la película. Maravillosa, que trata justamente de dos chicos que se prostituyen, y es completamente dolorosísima. Bueno, esos son como los dos referentes que tiene ella al momento de crear esta obra. Es una novela sobre dos chicos que están, digamos, refugiándose un poco en la prostitución, en las drogas, como para lidiar un poco con los conflictos internos. Y a partir de esta vida llena de excesos, empiezan a entrar en contacto como con un fenómeno sobrenatural. Interesantísimo, muy buena, vale mucho la pena. A lo mejor es una obra un tanto ingenua, un poco, que se notan perfectamente las influencias, pero vemos cómo es que ya se está manifestando la voz de una autora que se está apropiando de ciertos temas, que dialoga justamente con esa tradición anglosajona del horror, con la cinematografía, porque eso es una amalgama de la que ya no hablamos, pero el cine y la literatura se están alimentando constantemente la una de la otra. La literatura de horror actualmente es sumamente cinematográfica y por eso vemos cómo es que se lleva constantemente a adaptaciones. Y por último, bueno, la mejor novela que he leído en los últimos 40 años de vida, y tengo 36, que se llama Nefando, que es de Mónica Ojeda. Y es sobre un videojuego que está circulando en la Deep Web, y la construcción narrativa es la de una serie de entrevistas que le están haciendo a jóvenes que vivieron en España con 3 hermanos que supuestamente realizaron este videojuego y que está, digamos, que estuvo circulando por la Deep Web, y quieren como resolver un poco el conflicto, y por eso están buscando las declaraciones de los jóvenes que vivieron con ellos durante ese periodo en el que se distribuyó el videojuego. Y es desgarrador, hermosamente desgarrador. A propósito de lo estético, de lo grotesco. Así Bien, pues bueno, ahí está también el pretexto para que más adelante nos vuelva a acompañar en otro tema relacionado con este ir y venir del horror en la literatura y la cinematografía. Muy bien. Será sin duda un programa también muy rico. Pues le agradecemos muchísimo el que haya aceptado la invitación a acompañarnos aquí en nuestro programa. Agradezco a Rogelio Guzmán Verduzco, que hoy nos apoyó en controles. Muchísimas gracias. Y pues a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de esta transmisión y que después van a ver el video en las visualizaciones posteriores o en YouTube, pues les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima. Gracias.